tenemos una linterna la cual ilumina sobre una superficie. Dentro de dicha superficie va a existir un área en la cual va a incidir el flujo luminoso que proviene de la linterna. A esta relación entre el flujo luminoso que viene de la linterna y el área sobre la cual incide dicho flujo luminoso es lo que se denomina iluminación o iluminancia, la cual se la designa con la letra E. Su unidad de medida es el lux, es decir, la iluminancia es el flujo luminoso recibido por una superficie. En el ejemplo de la linterna podemos ver que la iluminancia va a depender de la distancia del foco al objeto iluminado. Es algo similar a lo que ocurre cuando oímos alejarse un coche. Al comienzo lo oímos alto y claro, pero después va disminuyendo hasta que se pierde. Lo que ocurre con la iluminancia es lo que se conoce por la ley inversa de los cuadrados, la cual relaciona la intensidad luminosa y la distancia a la fuente, es decir, la iluminancia va a ser igual a la intensidad luminosa I dividido la distancia de la fuente al cuadrado. Con esta ley podemos ver que a medida que nos vamos alejando de la fuente, la iluminancia va decayendo. Esta ley solo es válida si la dirección del rayo es perpendicular a la superficie. Ahora bien, ¿qué pasa si el rayo no es perpendicular? Es decir, tenemos una situación como esta en la cual tenemos el rayo que incide sobre una superficie, el cual tiene un ángulo θ. Para estos casos, la iluminancia, que es el flujo luminoso sobre el área sobre la cual incide este flujo, que por la ley de los cuadrados es igual a la intensidad luminosa dividido la distancia al cuadrado, lo multiplicamos por el coseno del ángulo, en este caso el ángulo θ. Entonces, si este haz luminoso es perpendicular a la superficie, vamos a obtener que el ángulo θ es igual a 0, por lo tanto el coseno de θ es 1 y la iluminación va a ser máxima. Ahora bien, si este haz luminoso es paralelo a la superficie, ese ángulo θ es de 90 grados, por lo tanto el coseno es 0. Y la iluminancia es igual a 0, es decir, que es mínima. Mediante la iluminación obtenemos los valores adecuados para los espacios individuales, como por ejemplo en una escalera, en un pasillo, un lugar para leer o escribir, como puede ser nuestro escritorio de trabajo. Es decir, nos indica la luz que debemos tener en esos espacios, la cual la podemos medir utilizando un luxómetro, que es el equipo para medir la iluminancia. Por ejemplo, una escalera, para que esté en condiciones, tiene que tener una iluminancia de 30 lux, un pasillo de 70 lux y un espacio para leer o escribir tiene que tener 500 lux. Luminancia. Si tenemos un haz luminoso que incide sobre una superficie y tenemos un observador que está mirando hacia dicha superficie, la intensidad luminosa emitida por esta superficie dividida la superficie que ve el observador, que es el área proyectada o área aparente, es lo que se conoce como luminancia. Es decir, la luminancia es, si el observador está en esta posición, la intensidad luminosa que emite esta superficie dividida la superficie vista o aparente por el observador, es decir, esta superficie por el coseno del ángulo beta. La unidad de medida de la luminancia es la candela por metro cuadrado. Esta es otra figura
en el cual podemos ver el haz luminoso que incide sobre la superficie, la intensidad luminosa que es vista por el observador. El valor de la luminancia de una superficie es independiente de la distancia a la que se observe, siempre que el medio sea isótropo, sin pérdidas ni reflexiones. Esto es lógico, puesto que la intensidad luminosa tampoco varía con la distancia. La luminancia varía, en general, con la dirección y con el punto de la fuente que se considera. El ojo humano se puede adaptar a distintos niveles de luminancia, pero requiere de un determinado tiempo para adaptarse a cada variación de nivel. Este tiempo depende de la brusquedad e importancia del cambio y si éste se produce por un aumento o una disminución de la misma. Si aumenta, el tiempo de adaptación es menor que si disminuye, aunque el cambio sea en la misma proporción. Durante el proceso de adaptación, la visión se ve seriamente afectada, puede que incluso durante varios minutos. Un ejemplo de esto es cuando uno va en un auto al salir de un túnel. Si el túnel no está lo suficientemente bien iluminado, al salir la luminancia es muy alta, entonces ocurre de que quedamos sin poder ver durante un instante. Por eso la luminancia es algo que tenemos que tener en cuenta para estos casos y sobre todo en aquellos puestos de trabajo donde se tenga que desarrollar una determinada actividad en un ambiente poco iluminado después de haber permanecido en otro muy iluminado. Superficie perfectamente difusora. Una superficie es perfectamente difusora cuando la intensidad luminosa producida por ella varía con la dirección, siguiendo una determinada ley, la cual es conocida como ley de Lambert. Si I B sub O es la intensidad según la normal e I sub alfa es la intensidad en la dirección de observación, de acuerdo a la ley de Lambert, vamos a tener que esta intensidad en la dirección de observación va a ser igual a la intensidad según la normal por el coseno del ángulo θ, donde θ es el ángulo entre la intensidad según la normal y la intensidad en la dirección de observación, y varía entre 0 y 90 grados. Es decir, una superficie es perfectamente difusora cuando origina una intensidad luminosa máxima en la dirección perpendicular a ella y disminuye alrededor de esa dirección según la ley del coseno. Si sustituimos esta expresión de la ley de Lambert en la expresión general de la luminancia, recordemos que la luminancia era la intensidad luminosa dividido el área por el coseno del ángulo. Por lo tanto, ese coseno en la expresión general se elimina con este coseno, entonces el brillo observado es independiente del ángulo de observación, es decir, que va a ser igual desde cualquier dirección en la cual uno mire. Si lo miramos de frente, vamos a ver una intensidad luminosa muy grande, pero también se va a ver un área grande. Ahora, si lo miramos de costado, la intensidad luminosa en esa dirección que estamos viendo va a disminuir de la misma manera que va a disminuir el área proyectada. Por lo tanto, el brillo va a permanecer constante. Y es por eso de que el brillo o la luminancia no depende del ángulo con que se observa si la superficie es perfectamente difusora. Y esto es muy importante para los televisores, ya que es necesario que uno al verlo desde cualquier dirección se vea siempre con el mismo brillo. Acá tenemos una figura que ilustra las diferentes magnitudes fotométricas que estuvimos viendo, el flujo luminoso emitido por una fuente, en este caso un foco, la intensidad luminosa, que era el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido, la iluminancia y la luminancia, que era la intensidad luminosa dividido el área
aparente o área visto por el observador. Y esta es una tabla que resume las magnitudes fotométricas que estuvimos viendo.